Vamos a hablar un poquito más sobre el pegamento. Factores que pueden afectar al pegamento, en qué condiciones hay que trabajar. Primero, que os quería decir, las dos cosas muy importantes: temperatura en el ambiente donde estamos trabajando y la humedad. Las temperaturas también un poco dependen de la marca del pegamento, pero normalmente la temperatura ideal sería entre 18 a 22 grados para trabajar, y la humedad entre 50 y 80%. ¿Vale? Son los factores ideales para trabajar. Bueno, antes de esto, también quiero comentaros que para trabajar con el pegamento, cuando empezamos a trabajar con extensiones, colocar las extensiones, primero que teníamos que hacer es tener una superficie bien limpia, seca y desengrasada. Es decir, limpiar pestañas con un champú o jabón, desengrasarlas y tenerlas secas. ¿Vale? Después ya estamos mirando estos dos factores, la temperatura y humedad. Esto es lo que nos podría afectar a la duración de las pestañas, porque el pegamento es una de las cosas muy rebeldes, muy a lo suyo. Entonces, por ejemplo, en verano, cuando hace mucha calor, tendríamos que bajar las temperaturas. ¿Cómo bajaríamos las temperaturas? Con el aire acondicionado. Ojo, ¿qué pasa si ponemos el aire acondicionado? Nos bajará la humedad. Y claro, porque el aire lo que hace es resecar el ambiente. Entonces, hoy en día hay unos aires acondicionados que son que nos resecan el aire en el ambiente. Bueno, si no, que podríamos utilizar es poner el aire acondicionado para que nos baje la temperatura, y si nos baja la humedad, si no es muy alta la humedad en este momento, es poner el humidificador. Bueno, antes de todo, ¿cómo podríamos saber la temperatura y humedad en el ambiente? Existen unas, no sé cómo llamarlas, medidores, voy a decir medidor de temperatura y humedad. Entonces nos enseña la temperatura en que estamos y la humedad. Por ejemplo, en este caso la humedad es alta y la temperatura también es alta. Entonces lo que tendríamos que hacer es bajar la temperatura. En el caso de que tenemos, por ejemplo, en invierno que hace frío y, por ejemplo, hace humedad. En este caso sería, si las temperaturas son bajas y humedad es alta, no hay que hacer nada, ningún cambio. Los extremos de temperatura y humedad nos sirven para trabajar. Entonces, si temperatura es, por ejemplo, de 16, pero la humedad es de 70, está bien, no vamos a hacer nada. En el caso de que la humedad sería
también baja. Tendríamos que subir la temperatura. ¿Cómo subimos las temperaturas? Pues poniendo un calentador, radiadores, ¿vale? Pero también, ojo, que reseca el aire. En este caso, si vamos a calentar el ambiente, sería también controlar mucho la humedad, porque si va a bajar, tendríamos que subir la humedad, otra vez utilizando el humidificador. Pero claro, ideal sería siempre estar trabajando en estas condiciones, si es posible, porque son las condiciones que marca el mismo fabricante del pegamento para poder trabajar. En el caso de, por ejemplo, en verano, si no tenemos el aire acondicionado, ¿qué nos podría servir? Coger un vaso de agua, ponerle hielo y encima poner el pegamento, por ejemplo, poner una hoja y encima poner el pegamento, no sé, dependiendo de cómo vais a trabajar, si te vais a trabajar con un cristalito, o si vais a trabajar con papel de aluminio doblado 2 o 3 veces, o como yo, por ejemplo, poniendo en la parte del parche, la parte de atrás, el pegamento. Entonces sería un vaso de agua con cubitos de hielo, poniendo algo para que no se caiga el pegamento, una hoja, por ejemplo, y encima ya colocar lo que sea con el pegamento. Esto en el caso de que no haya el aire acondicionado. Otra cosa que puede también afectar al pegamento, que es el perfume. Es mejor no utilizar los perfumes a la hora de trabajar. En caso de los clientes, si vienen con mucho perfume, lo que podríamos hacer es taparle esta parte donde está puesto el perfume con una mantita o con algo. Bueno, si no nos va a molestar, porque en muchos casos pasa que cuando estamos trabajando con el pegamento y hay un perfume muy potente, hace que el pegamento se seca, o sea, acabas de poner la gota del pegamento y en segundo ya está seca. Y tantos intentos que haces para poder trabajar, pero no puedes trabajar porque el pegamento se seca en segundo. En este caso deberíamos entender qué es lo que está pasando, qué condiciones que nos hacen esto con el pegamento. Sería el perfume, también vigilarlo mucho, no aplicar en sí mismo, y en el caso de que venga una cliente con perfume, con mucho perfume, pues taparla, intentar taparla para poder trabajar bien con el pegamento.